Los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes vienen en aumento, pero también la visibilización que tenemos de estas situaciones. Las autoridades están trabajando en la redacción de un nuevo plan nacional para su erradicación. De esto vamos a conversar con el presidente del CONAPES, con Luis Pucher. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente. ¿Qué tal, Luis? Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, muy brevemente y para poner un poco en contexto, lo conversamos un poco siempre que venís y que tiene que ver con el aumento de casos, que no quiere decir que sea un fenómeno que pase más que antes, sino que lo visualizamos más que antes, ¿o no? En realidad son las dos cosas, ¿no? Por un lado, este es un tema que está asociado a otros temas de violencia. Creo que de una vez por todas tenemos que reconocer que Uruguay es un país violento con sus niños, niñas y adolescentes. Y esto lo decimos a partir de todos los números de las instituciones y de las organizaciones que de alguna forma contabilizan la violencia. Y así como poseemos desde la década de los 60 una pobreza estructural en la infantilización de ella, también los números que da el CIPIAB, los números que da CONAPES, los números de las distintas organizaciones que, como decía, contabilizan la violencia, están creciendo año a año. Entonces, podemos decir que estamos viendo más y mejor, porque también los problemas sociales se construyen en la medida en que no solo las organizaciones y las instituciones, sino también la sociedad va tomando cuenta de que esto es un problema que nos ocurre a todos, que no es un problema que solamente le pasa o sucede a algunos. Es un problema que pasa en todo el país, a lo largo y a lo ancho, todo el tiempo y desde hace ya tiempos históricos que esto sucede. Luis, ¿podemos repasar las cifras de 2022 que sí, se incrementan respecto a 2021? ¿Cómo viene este 2023? Que hemos dado cuenta día por medio de situaciones de estas características, ¿no? Sí. Con procesamientos, con intervenciones judiciales. Así es. El 2022 lo terminamos con 529 casos, que una vez más superan la cifra del año anterior. Y si miramos el inicio del conteo en los años 2007, 2008 y 2009, eran 20 casos que estábamos contabilizando. El gran despegue creo que se dio en el año 2015, cuando se dispuso la creación de los equipos itinerantes, y esto hizo que una mirada especial y especializada llegara al territorio. Exactamente. O sea, que esto nos enseña que cuando hay dispositivos que saben mirar el problema, que saben identificarlo y que saben qué hacer cuando se encuentran frente a estas situaciones, el número crece. Esto ha sido fundamental para la creación de este documento que está en borrador todavía, pero que se viene elaborando desde hace ya un buen tiempo. ¿Por qué líneas de trabajo va, sobre todo? Porque me imagino que no es solo contabilizar casos, sino erradicar en lo más posible. Parece una utopía decir que se puede erradicar en definitiva, pero sí por lo menos ir en esa línea. Exactamente, es un nombre muy ambicioso, pero sobre todo fijándose que lo que tenemos enfrentando la política pública es, por un lado, un sistema económico y social que sigue excluyendo gente, grandes sectores de la población, y por otro lado un sistema de lenguaje que naturaliza, invisibiliza y hasta justifica estas situaciones de abuso en base a las líneas más esenciales del patriarcado, pero que se expresa en estas cosas. O sea, esa premisa patriarcal de que los hombres por serlos pueden disponer del cuerpo de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, de las masculinidades no homogéneas. Y entonces la continuidad de esas líneas tienen que ver, en este caso, en el caso de la elaboración del tercer plan, que ya este miércoles estaríamos en posición de poder entregarlo, tiene un área que es de generación y apropiación de conocimiento, y en esto puntualmente hemos recibido la colaboración de OPP para generar un sistema único que permita contabilizar con las mismas variables todos los casos de explotación sexual comercial, esto al interior de INAU, pero aspiramos a que en ese tercer plan
nuestros números tengan una posibilidad de dialogar entre sí, cosa que ahora no sucede. O sea, un observatorio unificado, digamos. Algo así en base a una herramienta que de alguna forma explicite qué es lo que estamos mirando y de qué estamos hablando cuando decimos un número. Porque una cosa son las denuncias, otra cosa son las presunciones, otros son los casos que están confirmados como tales, en qué lugares del país ocurre, en qué departamentos, en qué localidades, qué edades tienen las víctimas, quiénes son los victimarios. Esa es una pata muy importante, ¿no? De procesar Sin duda. información porque guía el trabajo. ¿Qué otras áreas aborda el plan? Tenemos un área que continúa lo que es una línea ya histórica de CONAPES, que tiene que ver con la capacitación y formación de todos los operadores de las instituciones y de la sociedad civil organizada. Salud, educación, me imagino que va un poco por ese lado, ¿no? Que son quienes pueden llegar a detectar, por no tener el ojo puesto, como los casos de violencia, ¿no? Esto es una forma pero muchas veces son los que pueden llegar a detectar. Sin duda, son la primera mirada sobre el problema. La salud, la educación, bueno, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Turismo, la UDELAR, UNICEF, el Instituto Interamericano del Niño, la Oficina Internacional para las Migraciones, todas integran el CONAPES, lo mismo que la Asociación Nacional de ONGs. Por eso es un área intersectorial que precisamente intenta nuclear y expresar en este plan todas las miradas de esta primer línea de identificación y abordaje. Ahora, Luis, cuando uno a veces repasa las penas que se imponen a personas que cometen este tipo de delitos, que son aberrantes, ¿no? Muchas veces son sus propios hijos que terminan siendo explotados por sus progenitores. ¿Las penas son acordes? ¿O en eso también hay que trabajar a nivel país? Siempre tenemos que seguir trabajando, seguir profundizando. Nuestro país no está desprovisto de leyes sobre el tema. Creo que la ley 17.815 y la última ley 19.643 de explotación y trata dan cuenta del problema, pero hay dos asuntos ahí que hay que resolver. Las leyes no abarcan toda la complejidad del problema. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy las plataformas son el escenario esencial y fundamental para la captación, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, y ahí creo que tenemos un vacío que hay que llenar necesariamente. ¿El plan contempla esa área? Tenemos un área que tiene que ver con promoción de derechos y sensibilización, y precisamente tiene como norte esto de poder ser interlocutor con los tomadores de decisiones para que estas modificaciones se realicen. Ahora, es Luis, un área fundamental. Fuimos parte, por ejemplo, de esta ley, la 19.643, fuimos parte de su redacción. En realidad, lo que era antes la mesa de trata es de donde salió el primer borrador, digamos, de lo que fue una ley. Es parte de las tareas. En las últimas horas ha sido uno de los centros de la atención la denuncia que realiza esta militante nacionalista Romina Celeste hacia un senador de la República. Digo, más allá de quien sea, es un senador de la República. También cuando uno repasa ese relato, ¿no? De que tenía 13 años, que fue captado. Porque muchas veces bueno, pero se prostituía desde muy pequeño. La culpa pasa a ser de la persona. Todas estas denuncias deben ser investigadas. Los protocolos son acordes a las situaciones. Digo, por la investidura ¿no? Que estamos hablando de un senador. Hay como muchas hay preguntas. como muchas preguntas, pero digo, hay alguna más que es el derivaciones. tiempo que pasa entre Claro. que se dieron los hechos y la denuncia, ¿no? Que siempre entra en cuestionamiento. Bueno, arranco por esto último. Bien. Y después me van ayudando a que me acuerde. Un niño, un adolescente que es víctima de explotación sexual comercial entra en una suerte o una desgracia de un estrés postraumático complejo. Esto hace que muchas veces ese dolor que destruye al sujeto en su subjetividad, en su capacidad de ser una persona, ya que fue de alguna forma devenido en cosa, en mercancía, a veces eso genera un silencio para siempre. Nunca más lo puede hablar, nunca más lo puede decir, nunca más lo puede contar. En otros casos, el daño se expresa
no solamente en daños psicológicos, sino también físicos. Y básicamente una inhabilitación para el relacionamiento con el colectivo, con su comunidad. Entonces, este aspecto de poder denunciar muchas veces está atado también a los apoyos que esa persona tenga para poder realizar una denuncia. Y esto es como fundamental dos aspectos. Uno, y lo decimos siempre cuando son niños, creerle al niño que está en una situación de explotación o que está en una situación de abuso, e inmediatamente brindar apoyo, como los dos primeros aspectos, porque en estas relaciones a veces son las personas que tienen que cuidar, que tienen que proteger, las mismas que están vinculadas a la situación de explotación. Entonces, eso también estraga al sujeto, Claro. porque genera, bueno, desconfianza frente al mundo adulto. Claro, pero si son tus propios padres muchas veces, Claro. si no podés confiar en tu madre o tu Imagínate- padre, ¿en quién podés confiar? Imagínate las contradicciones internas que eso te genera. Y entonces, bueno, ahí viene la contradicción, ¿no? Pues si es tan terrible, ¿por qué no lo denuncia? Y esto nos lleva a otra parte de la pregunta que tenía que ver con esto de se prostituyen. En realidad son prostituidos. En una relación entre un adulto y un niño o un adolescente, el ofensor siempre es el adulto. Quien paga dinero o algún otro tipo de especie o promete pagar, está abusando de su condición de adulto sobre la condición de niño o adolescente. Entonces, a veces la inversión de la prueba o la inversión de la responsabilidad, poniéndola en la víctima, es por lo menos doloroso y aberrante. ¿Y la justicia tiene esa mirada? ¿Está Eh, capacitada para mirarlo de esa forma? La justicia está capacitada, pero también es independiente y las miradas de los actores pueden variar. Luis, Como en cualquier institución. Los técnicos tenemos distintas miradas y eso obviamente tiene consecuencias sobre la vida de los niños. volviendo al plan, ¿qué falta para que este plan esté en su 100% aplicándose y que podamos empezar a ver sus efectos? La esperanza de ver los efectos a corto plazo es bastante difícil, pero sí que estamos intentando que estos planes dialoguen con la realidad, que estén actualizados en cuanto a dar cuenta del problema y poder abordarlo. Ahí también otro de los componentes tiene que ver con esto del abordaje y la protección de derechos, en esto que te decía, del eventual avance y de reformas de carácter legislativo, el fortalecimiento de esta misma intersectorialidad, porque si bien es una muy buena idea, es un área de trabajo común que necesita de recursos permanentemente. Esa intersectorialidad debe ser sustentada, que nos permita planificar y desarrollar todos los proyectos que la hacen viable y para que realmente puedan ingresar en esas tareas tan importantes como, por ejemplo, lo más evidente y lo que más se ve capaz que son las campañas de sensibilización. Los centros que abrió el INAU, abrió uno y va a abrir otro, ¿forman parte de esta mirada? Es parte de uno de los, de uno de los componentes, sobre todo el de abordaje y protección de derechos. Este año se van a reformular los equipos itinerantes, se va a pedir que a las ONG que se presentaron al llamado se les pidió que los técnicos estuvieran radicados en territorio para evitar el tiempo que pasaba entre una visita y otra y también la atención directa de estos equipos especializados que antes lo que hacían era orientar a los equipos locales en las estrategias a seguir en cada caso. Pero es fundamental ese acompañamiento, aunque sea por algunas horas, porque decían, hay lugares donde se requiere que esté por algún tiempo, pero otros que harían como un pasaje de algunas horas nada más. ¿Es fundamental que esa persona esté contenida? Siempre, porque nuevamente, ¿no? el nivel del daño que sufren las víctimas necesita de un trabajo muy cuerpo a cuerpo. Un trabajo técnico, un trabajo de empatía, un trabajo que construya junto a la víctima una posibilidad de salida.
salida de esa situación de ser considerada una mercancía. Luis, y quisiera, ya estamos llegando al final de la entrevista, preguntarte en tu calidad de profesional, de estudioso de este tema, de tu trayectoria. Todos nos horrorizamos con el video del Dalai Lama besando a un niño en la boca, intentando hacerlo y pidiéndole a ese niño que chupara su lengua. Apareció, fue como, ¿no? Todo el mundo quedó así y genera como dolor, como vacío, como indignación y quizá, más allá de lo religioso, una persona que, bueno, no tenía como la paz, el respeto, ¿no? Y ahora hace esto. Me sale preguntarte, ¿qué le pasa a los hombres? Especialmente a los hombres, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo tuviera la respuesta, sería fantástico. Bueno, pero seguro explorás alguna respuesta más fina que yo. Nos pasa el patriarcado, nos pasa el uso y el manejo del poder, nos pasa la ruptura del principio de realidad a favor del principio de placer, y de alguna forma vuelvo a esto de los espacios de poder, ¿no? El ofensor de los derechos de un niño, el perpetrador del delito de explotación, siempre tiene una situación de poder mayor que la víctima. Y eso tenemos que tenerlo siempre presente, al momento del abordaje, al momento de comprender y acercarse a la situación, que digamos que muchas veces excede lo jurídico, que si bien es muy importante y fundamental, es una parte del asunto. Como también hay que decir que un área que siempre queda como olvidada es la del día después. ¿Qué pasa después que prevenimos, después que la prevención no es del 100% de los casos, después que interviene la policía, después que interviene la justicia? Bueno, ¿qué pasa con ese niño, esa niña adolescente? ¿Cuáles son las alternativas que estamos generando? Sí, la marca está de por vida, después como sujeto. es como colaborar. Yo creo que sí, A veces, y acá capaz que es un poco polémico lo que digo, pero cuando hablamos de reparar el daño, yo no creo que eso sea posible. Creo que puedo reparar una bicicleta, un ventilador, una licuadora, pero la vida de un pibe no la puedo reparar. O sea, lo que tengo que hacer es estar al lado de él, acompañarlo, que él pueda identificarse como víctima, procesar su dolor, procesar su angustia, procesar su miedo y con esa base rearmar su condición de sujeto. Pero ahí las capacidades del propio sujeto son imprescindibles para que eso suceda. O sea, cómo transitar de una situación de víctima convertida en mercancía a ser un sujeto, a ser un ciudadano. Es bien complicado. Complicadísimo. Luis, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, como siempre, por el espacio y por el respeto al tema y porque siempre y periódicamente nos están llamando, no solamente cuando estallan casos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente del CONAPES, con Luis Pucher, 9 de la mañana, 38 minutos.